Hablar acerca de antiguas y misteriosas ciudades ocultas en el Amazonas nos trae a la mente el recuerdo del expedicionario inglés coronel Percival Harrison Fawcett, miembro de la Real Sociedad Geográfica, quien en 1925 se aventuró en la peligrosa selva sudamericana en busca de una antigua ciudad que él llamaba Zeta, y cuya existencia los aventureros europeos llevaban siglos intentando demostrar. El coronel Fawcett estaba convencido que su destino sería hacer uno de los descubrimientos más importantes de la historia, logrando el éxito donde otros habían fracasado. Sin embargo, la expedición desapareció en la profundidad de la selva y nunca más se volvió a saber de ellos. Pero ¿quién fue Percival Harrison Fawcett? Fue un tipo de carácter serio y reservado, de porte atlético, físicamente preparado para superar cualquier reto de esfuerzo físico y psicológico. Nació un 18 de agosto de 1867 en Inglaterra. A la edad de 19 años se graduó como oficial de artillería real y pasó su primera juventud en una guarnición de Ceilán, donde conoció a su futura esposa Nina Patterson. El coronel Fawcett, convertido en un experto topógrafo, miembro de la Real Sociedad Geográfica, casado y con un hijo, recibe en 1906 la propuesta de trabajar en la delimitación de las fronteras de Bolivia, pues los límites de dicho país y Brasil estaban en disputa. Las expediciones del coronel Percival Harrison Fawcett en la selva sudamericana entre los años 1906 y 1925 fueron documentadas por el menor de sus hijos, Brian Fawcett, que reunió los cuadernos de notas, ensayos y cartas de su padre en un libro titulado Exploración Fawcett, donde se narra las peripecias y anécdotas del militar en la selva inexplorada. El oficial de artillería, convertido en topógrafo, recorrió las fronteras amazónicas de Bolivia, Perú y Brasil, donde pudo observar los abusos y crímenes causados por los caucheros. Percival Fawcett anotó en su diario: la falta de control y autoridad convertía esa zona en el terreno perfecto para granujas y cazadores de fortuna. Aunque la esclavitud era algo ilegal, seguía practicándose en el Mato Grosso y era habitual que los europeos, que extraían el caucho, hicieran incursiones contra los indígenas con la finalidad de capturarlos y hacerlos sus esclavos. Los relatos de sus primeras expediciones son una auténtica novela de aventuras, donde no faltan hombres devorados por pirañas, animales extraños, anacondas de 18 metros, felinos de 2 narices, emboscadas de tribus salvajes, reducidoras de cabezas y hasta fenómenos paranormales, pues Fawcett afirma que un demonio lo atacó en su choza. Fawcett no aclara en qué momento empezó a interesarse por las leyendas sobre ciudades perdidas en el Amazonas. Se mostraba siempre ocupado en las exigencias del trabajo topográfico que le fueron encomendadas, y solo cuando prácticamente hubo terminado su labor, sintió que había llegado el momento de entregarse a la pasión que siempre había sentido por la arqueología. En 1910 escuchó por primera vez los testimonios y relatos de otros exploradores o bandeirantes acerca del hallazgo en lo profundo de la selva de ciudades pertenecientes a una antigua civilización desaparecida. Se afirma que el coronel Fawcett, así como muchos ingleses cultos de la época, se interesó por la teosofía, movimiento esotérico fundado en Nueva York en 1875 e impulsado por la ocultista rusa Elena Blavatsky, que ofrecía una versión sorprendente del pasado remoto de la humanidad, que incluía la existencia de civilizaciones primigenias desaparecidas, como la Atlántida. No solo él, sino también otros personajes famosos de la época estaban muy influenciados por la ocultista Blavatsky, como sus amigos, los novelistas Sir Arthur Conan Doyle, que escribiría El mundo perdido a partir de las historias que le contó Fawcett, y Sir Henry Rider Haggard, autor de Las minas del rey Salomón. Precisamente fue Rider Haggard quien le proporcionó una de las pistas para hallar la ciudad perdida del Amazonas, una escultura de unos 25 centímetros de alto, labrada en una pieza de basalto negro, que según él tenía escritos varios caracteres sobre el pecho y alrededor de los tobillos. La otra prueba que lo convenció de la existencia de ciudades perdidas en el Amazonas fue un documento que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, el manuscrito 512. El texto, cuyo título real es Relación histórica de una oculta y gran población antiquísima, sin moradores, que se descubrió en el año de 1753. Es un informe dirigido al virrey
por parte del jefe de una expedición de bandeirantes portugueses. El texto comienza explicando que la partida llevaba 10 años recorriendo la región del Amazonas y que después de un larguísimo viaje descubrirían una cordillera de montes tan alta que parecía llegar al cielo. El equipo divisó una gran población que por su tamaño pensaron que sería alguna ciudad de la corte de Brasil. El texto fue descubierto en 1839 y Percival Harrison Fawcett fue el más célebre y fiel partidario de la veracidad del manuscrito 512. Alentado por la noticia del hallazgo de la ciudad perdida de los incas en 1911, solo 2 años antes por el explorador norteamericano Hiram Bingham, el coronel Harrison Fawcett creía a pies juntillas en la veracidad de lo narrado en el manuscrito 512. Durante sus expediciones había recopilado relatos de nativos, caucheros y hacendados acerca de ruinas misteriosas y ciudades abandonadas. Sin embargo, la búsqueda de Fawcett se vio interrumpida, ya que volvió a Europa para combatir en la Primera Guerra Mundial. En 1920 regresa a Brasil para emprender su primera expedición en busca de la ciudad perdida que llamó Zeta, por razones obvias. El viaje, que se llevó a cabo en 1921, fue otro fracaso desde el punto de vista arqueológico. En el rancho del coronel Hermenegildo Galbao, le contaron que un jefe indio de la tribu de los Nafaguas, cuyo territorio se hallaba comprendido entre los ríos Sindu y Tabatinga, afirmaba conocer una ciudad habitada, con templos y ceremonias bautismales. Los indios hablaban de casas con estrellas que las iluminaban sin apagarse jamás. El fracaso de la expedición de 1921 causó al coronel Fawcett cierta desazón. Esto lo llevaría a escribir en su diario: después de la expedición al Congo-Gui, dudé por un tiempo de la existencia de ciudades antiguas, pero tiempo después contemplé unos restos que demostraban la veracidad de como mínimo una parte de los informes. Aún existe la posibilidad que la ciudad Zeta resulte ser los restos de la antigua ciudad descubierta por los bandeirantes en 1753. En 1925, tras conseguir el financiamiento suficiente, el coronel Percival Fawcett pudo emprender su expedición definitiva. Consciente de lo peligroso de la empresa que estaba a punto de iniciar, advirtió a todos: no manden a nadie en mi búsqueda, ya que si no logro regresar, nadie lo conseguirá y todos morirán en el intento. La expedición Fawcett partió desde la ciudad de Corumbá un 20 de abril de 1925. Estaba integrada por el coronel Fawcett, su hijo Jack y el doctor Rayleigh, 2 arrieros, 2 caballos, 8 mulas y 2 perros bravos. Luego de varios días de marcha por la selva, donde fueron prácticamente devorados por los insectos, llegaron muy maltrechos a la estancia de su amigo Hermenegildo Galbao. Luego de un corto descanso, el coronel Fawcett y su grupo continuó la marcha hasta el puesto de Bacairí, para continuar luego hasta el campamento Caballo Muerto. El 20 de mayo, en una carta firmada en el puesto de Bacairí, Mato Grosso, el coronel Fawcett relata el encuentro con un tal jefe indio Roberto, quien le confirma la existencia de las ciudades perdidas. La última carta está fechada el 29 de mayo de 1925. En ella Fawcett se muestra preocupado por el doctor Rayleigh, quien tiene una pierna vendada pero se niega a regresar. Aquel día despide a los arrieros con quienes envía las cartas y se interna en la selva junto con su hijo, Jack, y el doctor Rayleigh. Desde entonces hasta nuestros días, la expedición emprendida por Fawcett y lo que les ocurrió es todo un misterio. Su recomendación de no enviar a nadie en su búsqueda cayó en saco roto. Cerca de 100 personas perdieron la vida de entre todas las expediciones que han seguido los pasos de Fawcett. No manden a nadie en mi búsqueda, ya que si no logro regresar, nadie lo conseguirá y todos morirán en el intento. Más que simples palabras, fueron severas premoniciones. Desde la desaparición de Fawcett, muchos viajeros, exploradores y misioneros aseguran haberlo visto convertido en un vagabundo. Algunos afirman que es prisionero de una tribu salvaje. También dicen que lo encontraron convertido en un rey de una ciudad, mientras que otros cuentan que lo encontraron muerto y que su cabeza reducida decora la cabaña de un jefe indio. Pero la verdad es que todas las expediciones que se organizaron para dar con él o sus restos nunca encontraron nada. La explicación más reciente, aportada por el director de documentales Misha Williams en el año 2004, afirman que Fawcett y sus compañeros simularon su desaparición para fundar en algún lugar inalcanzable en la selva una comunidad basada en los principios teosóficos.
En cuanto a la ciudad perdida de Zeta, Brian Fawcett, hijo menor del coronel Percival Fawcett, anotó en 1953 que el área donde se suponía está ubicada la ciudad perdida es sobrevolada frecuentemente por las líneas aéreas y éstas no han visto edificación alguna. La fallida expedición a la ciudad perdida de Zeta aún es un misterio sin resolver.